Buenos días, querida familia. Es un placer estar con ustedes y esperamos que mientras empezamos se vayan conectando. En esta mañana, este domingo, queremos celebrar junto contigo que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue teniendo el control de toda nuestra vida, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y te vamos a pedir que de verdad este tiempo sea un tiempo en el cual ahí con tu familia puedas hacer un altar de adoración. Hemos estado hablando de esto y esperamos que en tu casa tú lo estés haciendo diariamente, pero hoy queremos hacerlo como familia de La Roca. Queremos levantar un altar de adoración hacia nuestro Dios. Queremos exaltarle, queremos recordar lo bueno que Él ha sido, queremos hacer una remembranza de todo lo que Él nos ha dado, de todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él, y vamos a exaltarlo, vamos a adorarlo. Así es que te pido que cierres tus ojos y vamos a adorarle y vamos a abrir nuestro corazón. Señor, gracias por esta mañana, porque pudimos despertar, pudimos abrir los ojos, pudimos levantarnos, Señor. Pudimos ver el sol, Señor, y el cielo y todas tus maravillas, Señor, porque eso nos recuerda, Señor, que tú sigues siendo Dios, que tú sigues estando en control, Señor, de toda nuestra vida. Padre, queremos en esta mañana adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor, y levantar este altar de adoración hacia ti, Señor, reconociendo, Señor, que no hay nada ni nadie, ni debajo, ni arriba del cielo, ni debajo de la tierra, Señor, que sea digno, Señor. Solamente tú eres digno, Padre. Quiero solamente recordarte el día de ayer en nuestro TCD, Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona, dice, en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Así que vamos a declarar hoy que no hay otro como Él, y Él es el que recibe y merece toda la gloria. Amén. Así que vamos a comenzar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria a ti, Jesús. La que nos salvó, la que nos salvó.
destinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, sí, Señor. a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Estamos agradecidos, estamos contentos, Señor. Estamos con gozo, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, y fuera de ti no hay nada, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú estás en este lugar, Señor, y en el hogar de cada uno de los que están conectados en este momento, Señor. Yo lo creo, Padre, porque, Señor, creemos, Señor, que iglesia, Señor, la hacemos cada uno de nosotros, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón abierto a recibirte. No importa si estamos en la sala, si estamos en la habitación, si estamos en el comedor, Señor, no importa dónde estemos, ahí estás tú, Señor. Gracias. Y queremos declarar, Señor, que aún en medio de la tempestad, Señor, tú eres Rey, Señor, tú eres Dios. Nuestra roca eres tú, Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depender, solo en su nombre confiaré, solo en el nombre de Jesús confiamos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depender, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta vencer, mi ancla firme está en él. Decláralo. Mi ancla firme está en él.
ese nuevo pacto, Señor, que tú hiciste a través de tu muerte y de ese derramamiento de la cruz, Señor. Nos da oportunidad, Señor, de cantar esto y hacerlo real, Señor. Que un día, Señor, estaremos contigo, Señor, y seremos justificados, Padre, por esa sangre que tú derramaste en la cruz, Cristo. Gracias, gracias, gracias porque eres bueno, siempre eres bueno, y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Señor. Tu misericordia ha alcanzado a mi familia, Señor, y ha alcanzado, Señor, no solo a mi familia de sangre, sino a mi familia espiritual, Señor, y a cada uno de los que están, Señor, aquí unidos en espíritu con nosotros, Señor. Tú los has alcanzado, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu bondad, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y en este domingo, en este primer domingo de abril, como siempre lo hacemos y no queremos dejar de hacerlo, queremos celebrar también la Santa Cena junto contigo. A lo mejor tú no tienes ahí los elementos, pero hazlo de corazón, hazlo con conciencia, sabiendo que Dios está aquí con nosotros y que esto que vamos a participar, no necesariamente tienes que tener ahí una copa, una galleta, un pan. Si tú lo haces de todo corazón, yo sé que Dios está recibiendo este sacrificio de alabanza que tú y yo hacemos el día de hoy. Y como te leía en el TCD, hemos estado hablando, bueno, más bien escuchando de parte de Dios, cómo Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Dios ha hecho pacto con su pueblo desde el Antiguo Testamento, y cómo Él ha establecido estos pactos. Me encanta cómo Dios establece esto para bendición de su pueblo. Y un pacto, ¿qué es un pacto? Un pacto establece un compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. Y creo que Dios es de verdad el mejor cumplidor, si es que lo puedo decir así, de pactos. Porque si Él dice algo, Él lo cumple. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos hecho un pacto? A lo mejor tú has hecho un pacto con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, de ya no pelear, de ya no gritar, de ya no comer ciertos alimentos, de ir a la congregación. ¿Y cuántas veces los rompemos? Es bien fácil que nosotros como seres humanos rompamos los pactos. Y Dios nos está llevando a verlo a Él como ese quien establece un pacto y lo cumple, no importa lo que tenga que pasar. Y Dios ha establecido, como te mencionaba en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, pactos con el hombre, pero para bendecirlo. Podemos ver los ejemplos de Noé, podemos ver el ejemplo de Abraham, y Él ha utilizado ciertos elementos para recordarnos estos pactos. Tú puedes recordar el arco iris, como Dios estableció ese pacto con Noé, y Él dijo: voy a poner en el cielo este arco iris para que tú recuerdes que nunca más voy a herir la tierra con agua, ¿verdad? Con un diluvio. Y así vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios ha establecido pactos, y en el Nuevo Testamento podemos ver ese nuevo pacto, ese nuevo y hermoso pacto que Dios estableció con la humanidad, con sus hijos, y fue precisamente a través de su muerte que Él estableció este pacto. Y me encanta cómo Dios, aún antes, Jesús, antes de llegar a esa cruz, Él estableció ese pacto y dijo lo que iba a pasar y dijo el porqué de este pacto. Y eso podemos verlo en Lucas 22:19. Ahí, si tú quieres ir a tu Biblia, Lucas 22:19, la segunda parte de este versículo dice: hacer esto en memoria de mí. Él nos pide que si vamos a hacer esta remembranza de este pacto, que es la Santa Cena, como lo vamos a hacer el día de hoy, que lo hagamos en memoria de Él, que no lo hagamos como un ritual, que no lo hagamos como una costumbre, sino que de verdad, cada vez que tú estés en la congregación, o como es ahorita en nuestra casa, haciendo esto, que lo hagamos
en memoria de Él, en memoria de quién es Él, como lo hemos visto, ese Dios hermoso que cumple pactos, ese Dios de pactos. Y también aquí en este nuevo pacto, Dios utilizó 2 elementos, ¿verdad? Como ya lo sabemos y cada mes lo hacemos, Dios estableció 2 elementos que son el pan y Dios estableció la sangre, que es también un elemento muy importante. Y vamos a ver un poco qué simboliza cada uno. El pan simboliza la comunión. El pan simboliza, como bien lo dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. Pero si lo trasladamos ahora a ti y a mí como iglesia que estamos haciendo el día de hoy, simboliza también la comunión entre los hermanos. Entre hermanos que somos parte del cuerpo de Cristo, el cual fue molido, el cual fue partido. Pero tú y yo somos y estamos siendo el día de hoy parte de ese cuerpo, y con este símbolo que es el pan, tú puedes ver ahí, a lo mejor hay unos más pequeños que otros, a lo mejor hay unos más grandes, pero todos somos parte de ese cuerpo y todos somos importantes, y esto simboliza la comunión entre los hermanos. Vamos a Juan 6:51. Juan 6:51. Si lo tienes ahí, si tienes tu Biblia, y anótalo para que recuerdes esto. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Así que tal vez tú no lo tienes ahí, pero reflexiona en esto y cierra tus ojos. Y aunque no estés comiendo este pan físicamente, recuerda lo que Jesús hizo a través de ese pacto. Recuerda que Jesús molió su cuerpo por amor a ti y por amor a mí, para que hoy pudiéramos hacer comunión con Él. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has establecido un vínculo entre nosotros como iglesia, Señor. Y hoy podemos recordarlo. Y cuando podamos vernos, Señor, cara a cara y abrazarnos, Señor, recordar, Señor, que somos un solo cuerpo en ti. Gracias, Jesús. El segundo símbolo es la sangre. Y hoy en día, pues tú y yo lo podemos representar con vino, con jugo de uva. ¿Y qué simboliza la sangre? La sangre simboliza el perdón de los pecados y la paz del hombre con Dios. Recuerda que antes de todo este sacrificio, tú y yo estábamos enemistados con Dios por el pecado. Así es. Y no había manera de que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque tú y yo somos pecadores. Y porque ese pecado nos alejaba de su presencia, de su santidad. Pero hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, gracias a esa sangre que Jesús derramó por ti y por mí. Él hizo un pacto y Él lo cumplió. Desde el Antiguo Testamento estaba dicho que Él iba a sacrificar su cuerpo y lo cumplió. Y hoy, gracias a eso, tú y yo estamos aquí. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, 27 y 28. Dice Mateo 26, 27 y 28: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que hizo su sangre y hoy lo recordamos. Gracias, Jesús. Gracias por esa preciosa sangre que te costó lágrimas, te costó dolor. Pero gracias a eso, Señor, hoy tú y yo podemos estar juntos y podemos disfrutar de una hermosa relación, Señor.
La Santa Cena, solo para terminar, es una fiesta de bendición preparada para ti y para mí, para el pueblo de Dios. Y es una mezcla de sentimientos porque así como tenemos que celebrarla solemnemente porque recordamos el sacrificio de Jesús, también tenemos que recordarla con gozo, porque gracias a eso tú y yo hoy tenemos libre acceso a su presencia, y gracias a eso tú y yo podemos estar cantándole hoy, adorándole y estar seguros de que Él está aquí, de que su presencia está aquí. Así que ponte a cuentas con Él mientras cantamos esta adoración. Ponte a cuentas con Dios. Si hay algo en tu corazón que está impidiéndote entrar a su presencia, ponte a cuentas con Él. Este es un tiempo para eso, y vamos a tener comunión con Dios, y vamos a participar solemnemente, pero también con gozo, sabiendo que Él ya ha perdonado nuestros pecados. Gracias, Jesús. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, sí Señor, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, siempre Él está, y el tiempo está en Él.
Padre, en este tiempo veremos tu grandeza, veremos tu poder, veremos tu gloria manifestada en misericordia. Señor, gracias, gracias aún por estos tiempos difíciles, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, familia, ¿cómo están? Llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de estas alabanzas, de esta adoración, de esta remembranza acerca de la Santa Cena del Señor, que nos recuerda justamente por qué murió, por ti y por mí. Seguramente en su mente, en su corazón, estaba tu nombre y estaba el mío. Estaba la familia misma en el corazón del Señor cuando estuvo en la cruz, en ese sacrificio. Y Él veía más allá del sufrimiento. Veía justamente nuestra salvación, nuestra vida eterna. Él ya nos veía como familia arriba con el Padre. Y eso es justamente mucho de lo que tenemos que ver, traspasar justamente la circunstancia que hoy estamos viviendo para mirar aquello que ha prometido el Señor y fundamentar nuestra fe y fundamentar nuestra vida más allá de lo que hoy vivimos. Bueno, en este ambiente espiritual, yo no sé, seguramente en tu casa, en tu hogar, estás sintiendo justamente esto, porque estamos alrededor del Señor, alrededor del Padre, y tu casa se está llenando totalmente del Espíritu Santo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Comienza a ver ciertas manifestaciones en tu corazón, no necesariamente físicas, pero sí espirituales, de la presencia de Dios, y eso es muy grato. Ahora no tenemos que trasladarnos de casa hacia la congregación para escuchar la palabra. Ahora Dios ha provisto la propia palabra en tu hogar, y eso es una gran bendición que debemos aquilatar de manera precisa y justa. Bueno, el tema de hoy tiene que ver, el título es un tanto extenso, pero tiene que ver con Romanos 12:12, que dice: gozaos en la esperanza, preservando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Tres aspectos muy importantes que vamos a tratar de desmenuzar, porque justamente el libro de Romanos, creo que a veces nos quedamos solamente con el verso 2, y eso también lo vamos a ver, que tiene que ver con la transformación, y es correcto, pero también es cierto que ese es el enunciado propiamente, la transformación, y luego nos dice qué es cada uno de los aspectos de nuestra existencia que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar. No te voy a hablar de ser moralizante, de decir esto está bien y enseñarte a ser transformado en ese sentido. No, el libro de Romanos, si me permites decirlo de esta manera, lo resumo en el amor que Dios muestra para nosotros y que nosotros debemos mostrar para con los demás. Tal vez no lo habías visto en ese sentido, no habías visto ese rasgo o ese aspecto de la palabra, pero es muy importante. Bien, comencemos entonces, y aprovechando esta llenura del Espíritu Santo, confío en que lo que vas a escuchar no viene de la voz ni del corazón de tu pastor, sino viene del cielo, y es para ti y es para mí. Gozaos en la esperanza por el regreso de Cristo y nuestra rendición definitiva. Porque de pronto podemos decir, bueno, ¿y de qué me tengo que gozar si estoy viviendo una problemática? Es que nuestro gozo no es por la circunstancia propiamente. Nuestro gozo es que después de esta circunstancia le veremos de nuevo en su segunda venida, y también recordar que tenemos una redención definitiva. Y yo no sé a ti si esto te apasione, a mí sí, me llene de gozo y de esperanza. Sufridos en la tribulación, una palabra que se emplea para aludir presiones exteriores. De esta palabra justamente surge aquella prensa que toma a las olivas y las constriñe y le saca el jugo, o a la uva en su caso.
Eso quiere decir justamente, o a eso se refiere cuando nos habla de sufridos en la tribulación. Y ahora, son experiencias quizás contrarias a la paz, son experiencias de tribulación, pero no se está refiriendo a las tribulaciones, a los problemas que cotidianamente vivimos. Esos hemos visto que pasan. Si nos está refiriendo a problemas graves, como justamente lo estamos viviendo el día de hoy, en donde pronto hay desesperanza, en donde pronto en los hogares, en muchos, hay pleitos. Ahora que estamos juntos, no nos soportamos porque ahora empezamos realmente a conocernos y a entender lo que es la tolerancia. El que el marido esté todo el día en la casa, el que la esposa esté todo el día conmigo, el que nuestros hijos estén ahí y los hijos dicen, y los padres están solamente supervisándome. Bueno, eso justamente Dios lo permite para mostrarnos qué actitudes necesitamos cambiar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu casa es el templo de Dios. Yo declaro que tu casa es un lugar de reunión para exaltar la palabra de Dios. No necesariamente, que es importante, obvio, que lo hagas a través de la palabra, a través de la oración, pero lo puedes hacer a través de la muestra de la paz, de la tolerancia, del amor para con tus hijos. Es el tiempo de conocer el corazón de cada uno de los miembros que conforman la familia. Bien. Dice también constantes en la oración, perseverantes. Hechos 2:42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y también en 1 Tesalonicenses 5:17, lo voy a decir más despacio para que puedas apuntar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y el Islam, por ejemplo, nos da un enorme ejemplo. En el Islam se ora al día 5 veces. En el alba, al atardecer, al anochecer, etc. 5 veces. Y tengo una experiencia muy interesante. Hace unos 20 y tantos años íbamos rumbo a Israel y en el avión donde íbamos, iban varios musulmanes. No importaba en qué lugar estaban, es decir, en este caso viajando en el avión, sacaban su tapete a la hora que les correspondía, sacaban su tapete y todos en la parte de atrás del avión, porque tampoco interrumpían nada, ni era mostrarse, simplemente se hincaban, se arrodillaban y oraban justamente a esto. Una característica muy interesante de esta oración en el Islam es que cada uno ora de acuerdo al Corán, pero está permitido que aquellos que inician no necesariamente tienen que orar lo que dice el Corán, sino poco a poco van desarrollando una actitud, un conocimiento de su escritura en este caso. Y eso me llama mucho a reflexionar qué es lo que nosotros hacemos. Muchos de ustedes no oran, y yo no oraba al principio porque no conocía a fondo las escrituras, porque no me sabía algunos versos de memoria. Cuando estás comenzando, y no importa si tengas 10 o 15 años de cristiano, de haber confesado tu fe, te sientes deshabilitado y no propicio para poder orar, porque oyes a otros que oran de manera distinta. Comienza orando con tus propias palabras, comienza orando diciéndole al Señor aquello que tú necesitas y quién es Él para ti. Esto es muy importante. Bueno, esta es solamente una breve reflexión acerca de lo que hacen los musulmanes. Bien, pero esto es importante, constantes en la oración. No dejar de orar, no dejar de comunicarnos. Sabemos justamente que cuando tienes una relación de amigos, una relación de familia, lo que incrementa esta relación y lo que hace mucho más cercana esta relación es hablar, es platicar. Bueno, es justamente lo mismo con el Señor, de manera constante. Esto revela justamente, entre otras cosas, una vida cristiana, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento,
dedicados a la oración. Y por supuesto, en el contexto de Romanos, sabemos que este gozo viene de Jesús y es con Jesús, y que esta oración constante es a través de Jesús para con el Padre. Es decir, todo este gozo del cual nos está hablando, si no está fundamentado, si no está justamente en Cristo Jesús o con Cristo Jesús, entonces no es un verdadero gozo. Y es más, será muy efímero, será por un corto tiempo ese gozo, mientras tengamos conciencia. Pero el gozo es cuando está Cristo en tu corazón. Por eso la oración constante, y viene de ahí ese gozo. Así que no es difícil enlazar este pasaje con los eventos de Navidad, por ejemplo, que tiene que ver con el amor, el nacimiento de Jesús, el propósito de ese nacimiento y de su vida, y además su muerte y resurrección, y reinando hoy a la diestra del Padre en los cielos. ¿Por qué hablo de la Navidad y esto? Porque justamente Dios es justamente todo este contexto, no solo un texto de la muerte en la cruz, de la resurrección, sino tiene que ver desde que nace. Y no nació en las mejores condiciones, nació justamente con sufrimiento, como lo vamos a ver mucho más adelante. Antes de hablar un poco más acerca del sufrimiento, la esperanza, el gozo y la perseverancia, y por supuesto la oración, permíteme relacionar estos temas con el punto principal de los versos del 9 al 11 de Romanos 12. Romanos 12, a veces nos quedamos solamente, repito, con la transformación del verso 2, y es el que más citamos, pero justamente ese es el principio, y lo demás viene hasta el final justamente de este capítulo 12. El verso 9 se enfoca en el amor. El amor sea sin hipocresía, y vimos cómo aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno, cómo ello es esencial para amar. Entonces, y en el verso 10 dice, en el verso 10 lo intensifica en un llamado a amar con las palabras fuertes de afecto familiar. Es decir, dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Hoy que está tan de moda hablar del amor fraternal. ¿Y qué quiere decir el amor fraternal? Es un afecto entre hermanos. Cuando tenemos este afecto fraternal entre hermanos, como si fuéramos hermanos, y de hecho lo somos en el Señor, entonces las cosas resultan un poco más entendibles. Primero porque entendemos el amor de Dios para con nosotros, y ahora nosotros estamos totalmente dispuestos a dar ese amor, a entender, a soportar la conducta de los demás, porque eso habla Romanos. Te pido que lo leas al final de esta conferencia, que lo puedas leer con tus hijos y preguntar su opinión acerca de lo que está diciendo. Bien, sed afectuosos y muestra cómo preferir dar honor en lugar de ser honrados, y cómo esto es parte del amor. Normalmente cada uno de nosotros prefiere la honra, el reconocimiento, el ser tomados en cuenta y no tomar en cuenta a los demás. Creo que ahí hay un punto interesante, solamente lo amplío un poquito. Normalmente nos quejamos de que no recibimos el amor de Cristo. No estamos hechos para esperar el amor de Cristo, ese lo tomamos de Él, ese lo reconocemos en la oración. Es más bien tratar de honrar a los demás, bendecir a los demás. No es que nosotros no importemos, tenemos el amor más importante, que es el del Señor hacia nosotros, pero ahora, en la medida en que lo hemos entendido, en la medida en que lo hemos recibido y lo hemos abrazado, ahora podemos estar dispuestos a darlo de la misma manera, con los limitantes de la carne, a los demás. Así que cuando llegamos al verso 12 encontramos el versículo dominante, es decir, el que tiene preeminencia sobre todos los demás, tocando nuestro corazón. Es la esencia de la voluntad de Dios, allá en el verso, más allá del verso 2. Renovaos por medio del entendimiento para comprobar la voluntad agradable y perfecta del Señor. Sí, pero hay un camino que recorrer, y ese está en los siguientes versos, que debemos leer de manera paciente, de manera concienzuda, para tratar de darlo
justamente a los demás. A Dios no se le escapa nada. Déjame decirte, este capítulo fue escrito totalmente para darnos y lograr la verdadera transformación. Porque de pronto hemos leído ese verso 2 y decimos, sí, Dios me pide ser transformado en la mente. Sí, pero ¿cómo? ¿Y en qué aspectos? Y Dios es tan hermoso como un padre, como un ayo que nos lleva al conocimiento de la verdad y lo hace a través de la palabra, de un fundamento que tiene una base inamovible, que es la palabra de Dios. Esta no puede ser cuestionada, no puede ser minimizada, sino llevada puntualmente. Y eso dará un resultado. Yo creo que en estos tiempos es justamente cuando podemos ser transformados para mirar hacia nuestros hijos, para mirar hacia nuestra esposa. Y ahora que tengamos oportunidad, mirar hacia la familia y hacia los vecinos. Así que el verso 12 tiene un enorme anuncio. Haz de cuenta, un anuncio de neón. Todo esto es por amor. Todo esto es por amor. Esta es la esencia de Jesucristo. Tal vez para muchos cuando escuchamos la palabra amor suena un tanto simple. Ah, sí, ya sé lo que es el amor. Si no vamos a Corintios 13, si no escuchamos lo que realmente es el amor y comenzamos a manifestarlo, entonces no va a haber una transformación, no va a haber un cambio de mentalidad, porque el cambio no viene del exterior hacia el interior, sino del interior, en el cambio espiritual, en la comunión con el Señor, para poder entender y darlo a los demás. Bien. Gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Perseverando, me llama la atención esta parte. Perseverando en el sufrimiento, no perseverando para el sufrimiento. Y a veces creo que nuestra mente lo relacione con el sufrimiento, lo debo arreglar para esto. No, es a pesar del sufrimiento, yo debo perseverar en el amor del Señor. Porque la verdad, de pronto, cuando hay sufrimiento, cuando hay una problemática, cambiamos nuestra actitud. Y es normalmente una actitud contraria al amor. Esto debemos meditarlo muy bien. Todo esto es con el objetivo de amarnos unos a otros. Y esa es una enorme enseñanza. Si podemos perseverar aún en las circunstancias en las que estemos, podremos perseverar cuando la relación con los hermanos, con las personas, no sea la adecuada. Perseveraremos en el amor, en el afecto fraternal, a pesar de que no piensen como yo, a pesar de ser traicionado, porque tengo un objetivo, tengo una meta y yo he de llegar a ella a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, he decidido llegar a esa meta, a ese objetivo. En este camino Cristo, el fundamento y meta de todo esto, se hace más visible, más real y más convincente en el mundo. Sí, porque esa es la única respuesta, la respuesta que tú y yo buscamos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Es por Cristo y su enseñanza está en su palabra. Tal vez, incluso lo dice la Escritura, no todo el caminar de Cristo en los evangelios está narrado de la manera completa. Si hubiera sido esto, no habría libros que pudieran concentrar todo esto que sucedió. Bueno, Pablo, con tantas revelaciones que recibió de parte de Dios, amplía un poco más esto. Amplía. No es que lo deje de lado y él traiga un nuevo evangelio o sume algo. No, no está sumando. Simplemente nos está explicando como a niños de primaria, de pupitre, cómo es que el Señor está hablando de todo esto y nos centra en la parte importante. Bien. Veamos cómo se relacionan todas estas virtudes. ¿Cuáles? Las virtudes entre sí. Amor, gozo, esperanza, perseverancia, paciencia. Son todas virtudes que experimentamos o hacemos, pero el sufrimiento es algo que es hecho a nosotros. El sufrimiento
o nos es hecho a nosotros por las cosas contrarias que nos dicen a cada uno, o esto nos sucede como algo que no podemos controlar, y repito, como lo que estamos viviendo. Es decir, nos habla de las ofensas que los demás pueden hacernos, o aquello que no podemos lograr por errores que hemos cometido, y aspectos que nos llegan de fuera sin que tengamos que ver nada. Esto entrecomillado, puesto que de pronto sabemos que estos son alertamientos de parte de Dios acerca de su próxima venida. Y ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestro gozo. El amor, el gozo, la esperanza, la paciencia, son todas virtudes que surgen del alma por la gracia de Dios como algo moralmente bueno, algo espiritualmente bueno para cada uno de nosotros. Pero necesitamos entender el amor de Dios para que entonces podamos reconocer que esto que está sucediendo tiene un objetivo, y es justamente qué tenemos que encontrar. De pronto, decía hace un momento, nos desesperamos y nos enojamos. Algunos seguramente de los que están escuchando esto están pensando, no, yo creo que voy a abandonar, tal vez no con las mismas palabras, pero me voy a apartar del evangelio porque esto no da resultado. Dios nos habla de amor, Dios nos habla de ser el proveedor, Dios nos habla acerca de ser el sanador y otras tantas virtudes, y no las veo. Hay un tiempo de espera. Ponte en modo de fe para ver las cosas que no son como si fueran. Ahora que está tan de moda a través de teléfonos celulares, tablets, etc., ponte en modo de fe, modo de espera, modo de pausa, para esperar el entender justamente lo que Dios quiere acerca de nosotros. Chicos, hijos de familia, tú también te tienes que poner en modo de espera. Tú necesitas aprender qué es justamente esto, el modo de fe, y comenzar a ver las cosas. Tú ahorita estás centrado, papá, no vamos a salir hoy. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Papá no tiene la respuesta, mamá no tiene la respuesta, ni para ellos ni para ti. Quien tiene la respuesta es la palabra de Dios en cuanto a la fe. Piensa, ¿cómo voy a hacer en la conducta familiar? ¿Cómo voy a hacer en la conducta con mis padres, con mis hermanos después de esto? Porque esto debe tener un cambio, chicos. Yo no sé cuántos me están escuchando de los muchachos y los jóvenes aún, que de pronto dicen, oye, a mí no me va a pasar nada. Cuidado, sí te puede pasar. Mamá, es que con quien voy y demás no están infectados. Ten cuidado, joven. Yo sé que eres impetuoso, que tienes fuerzas como de búfalo, pero aún los búfalos mueren. Déjame decirte esto. Ten mucho cuidado. El sufrimiento justamente es una virtud. No entra en la categoría de un acto moral del alma, así que es diferente. El sufrimiento es algo diferente. ¿Qué quiero decir con ello? No es algo que busquemos, pero es algo que es necesario por lo que pasemos. Es necesario. Y aún en medio del sufrimiento debemos gozarnos, porque eso quiere decir que Dios se está manifestando de una u otra manera. Si Dios ha permitido esta pandemia es porque Él está presente, y eso nos debe llenar de gozo, porque Él tiene el control. ¿Me estás escuchando? Tú y yo no lo vemos, porque lo vemos desde un plano terrenal, desde un plano intelectual o de la carne, pero la verdadera virtud es la sabiduría que está en la parte espiritual, y que es la que tú y yo debemos encontrar. Jesús ha sido el mejor hombre que vivió. Ninguno de nosotros tenemos derecho, escucha esto por favor, ninguno de nosotros tenemos derecho a experimentar menos aflicción que la que él experimentó. ¿Acaso somos mejores que Cristo? Es pregunta que requiere respuesta. No somos mejores. Mira a él, el mejor hombre que pisó la tierra, y mira lo que sufrió. Si tenemos menos
menos sufrimiento que Cristo. No hemos ido a la cruz, no hemos sido escupidos, no hemos sido azotados. Es por misericordia. No merecemos las vidas pacíficas realmente que tenemos. Todo esto es gracia. ¿Tú crees que merecemos? Hablo desde el punto de vista espiritual y de la autoridad de Dios, o de la justicia de Dios, más bien dicho. ¿Tú crees que merecemos tener éxito, tener recursos, tener vida? No lo merecemos. Debemos de manera introspectiva meditar qué grande es la gracia de Dios para que yo no tenga y esté viviendo lo mismo que Cristo. Ha sido un regalo de misericordia. Para Jesús la aflicción desde el principio, para Él fue parte de su caminar. Escucha esto. Su nacimiento fue escandaloso, concebido antes del matrimonio. Fue un gran escándalo. Estuvo en un pesebre, fue amenazado y odiado por los poderes políticos. En el caso de Herodes, quería matarlo. Volverse un refugiado en Egipto, y de esta manera continuó hasta ser acusado de sedición. Rebelión o levantamiento quiere decir sedición contra el César, y ser crucificado. ¿Te parece poco toda la trayectoria del Señor Jesús? De pronto decimos, oye, Dios quiere probarme, pero oye, ya tenemos tanto tiempo de ser probados. Pero tienes que hacer una pequeña pausa y recordar desde que naciste, no tiene que ver nada en paralelo con lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y a pesar de todas esas vicisitudes, a pesar de todas las amenazas, Él siguió, Él continuó hasta lograr el objetivo por el cual vino a la tierra. Y no te voy a decir que primeramente era morir. No, en su corazón no estaba el morir. En su corazón estaba la salvación en primera instancia, que tuvo que morir para darnos esa salvación. Eso es algo diferente. Pero tú y yo debemos ver a Cristo como justamente el que vino a salvarnos. El Mesías. El Mesías. Grande es Jesús. Grande es Jesús. Bendito. Enséñanos, Padre. Aún estamos en el pupitre de la primaria, del kinder, en cuanto a tu conocimiento. Enséñanos y revélanos, Señor, lo que hay en el libro de Romanos, bendito Padre. Revélalo, por favor. No olvidemos que así como comenzó el cristianismo, Jesús dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14, 27. Pedro enseñó, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Lo voy a parafrasear y lo voy a tropicalizar. Amado, no os sorprendáis del virus de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Este virus nos está examinando. Yo lo creo. Este virus, no en todos los casos y en gran medida, no es para muerte. Es un virus que viene a examinar nuestro corazón. Y no solamente para que el Dios de los cielos diga, pasas o no pasas, sino porque aún nosotros podamos reflexionar en estos tiempos, platicar con nuestra familia, porque tenemos tiempo, y de pronto decir, ¿qué está operando? ¿Qué está sacando a la luz de lo que realmente soy por dentro? ¿Está sacando mi fe y eso es lo que me fortalece? ¿Está sacando mi verdadera creencia o está sacando mi carne? Y el cristianismo solo lo he usado como un disfraz. Permítanme expresarme así para tratar de explicarlo. Es un disfraz que ahora lo tengo y lo uso a modo. Pero no hay una verdadera conversión en mi corazón. Porque el cristianismo implica pensar de una manera distinta a la manera del mundo. Sigamos. Ahora esto que acabo de leer está en 1 de Pedro 4:12. No te sorprendas del virus que hay hoy.
Nuestro gozo fundamentado en la esperanza. ¿Cómo vamos a tener gozo, pastor? No voy a salir a trabajar y eso va a derivar en que no voy a tener el recurso económico para pagar mis deudas, para pagar mis gastos cotidianos. ¿Cómo me dice usted que deba tener gozo? Es que tu gozo y el mío no están en la circunstancia que vivimos hoy, sino en lo que viene. Por eso tenemos gozo. Esto va a pasar. ¿Y qué va a suceder después de esto? Viene algo totalmente diferente. Mucho, y los que podamos pasar la prueba, asumiendo que yo también la voy a pasar, veremos mucho más la mano protectora, la mano amorosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Siguen ahí, familia? No se me retiren, por favor, porque ahora que estamos en casa, como esta casa que les ofrezco, esta casa mía que les ofrezco, ustedes también están en casa y se puede parar, porque no hay un edecán, ¿verdad? Pero yo creo que debe haber una atención total a lo que Dios está hablando. No te pierdas esto. Este gozo es una invitación, no es una invitación, perdón, motivacional, esa que es efímera, esa que dura solo un momento. El mexicanismo de échale ganas, que de pronto descubrimos que realmente no vale nada, no es justamente donde debemos centrar nuestro valor, nuestra esperanza, sino es, repito, en lo que viene. Lo vemos cuando distinguimos el gozo y la esperanza. Vemos cómo están relacionados en Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, como si la esperanza fuera el suelo o la roca en que está enraizado el gozo. Nuestro gozo está enraizado, está fundamentado, está aterrizado en la esperanza, en lo que viene. Sí, tal vez pienses que estoy siendo un tanto repetitivo, pero la pedagogía nos habla que en la repetición está el aprendizaje. Por eso quiero que esto se grabe en tu corazón. Significa todo esto que te estoy hablando, que para el cristiano las cosas pueden ir muy mal ahora mismo y sin embargo no perder el gozo de la esperanza, lo que acabo de decir. Los cristianos ponemos nuestro corazón en cuán bueno será en la era venidera, en la siguiente generación y en la presencia de Cristo después de que muramos. Por ello los cristianos podemos gozarnos en la aflicción, no solo en la salud y en la paz y en la seguridad. Gozarnos no por la aflicción, repito, sino gozarnos en medio de la aflicción. El sufrimiento hace que la raíz del gozo descienda hasta la esperanza y el gozo futuro vuelve como un manantial hacia el presente. Lo voy a repetir para que lo podamos entender y más despacio. El sufrimiento hace que la raíz del gozo descienda hasta la esperanza. El gozo futuro vuelve como un manantial hacia el presente. ¡Wow! Padre, yo te doy gracias, Señor, por toda esta enseñanza. Yo te pido, mi Dios, que esto penetre el corazón de cada uno de nosotros, porque solo en la esperanza, no necesariamente en la salud, vamos a sobrevivir y vamos a vivir bien, Señor. Romanos 12:12 termina dedicada a la oración. En ella veremos y disfrutaremos la grandeza y la belleza de nuestra esperanza. Efesios 1:18, alumbrando los ojos, repito, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo descubrir todo esto? ¿Cómo entenderlo? Sí, a través de la lectura, pero evidentemente reforzándolo a través de la oración, diciéndole, Señor, lo que he leído, lo que tú has escrito, yo lo creo y lo asumo como una verdad sobre mi corazón. Y yo voy a caminar justamente, no por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. No por la circunstancia, sino por lo que viene hacia adelante. Por ello debemos acudir al gozo de oración. Este próximo miércoles
comienza y tenemos un llamado a orar y ayunar. Este próximo miércoles a las 5 de la tarde podemos entrar justamente a este grupo de oración al que nos ha llamado nuestro pastor principal Ernesto Alonso, y va a comenzar de 5 de la tarde del miércoles a 5 de la tarde del sábado. Evidentemente, si puedes orar todo ese tiempo, será de una enorme bendición, no solamente para los demás, sino para ti mismo. Necesitamos estar ahí. Ayuno y oración. Próximo miércoles a las 5 de la tarde para terminar, y La Roca también se va a involucrar evidentemente en esto. Te estaré enviando alguna información, qué horario vamos a escoger para estar orando justamente por México, desechando este virus. ¿De acuerdo? Por favor, te pido que estés pendiente. Bien. Para que Dios nos revele a todos y discernir cuál es la esperanza, necesitamos orar. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Para muchos de pronto la oración, y espero que no sea tu caso en tu hogar, es un llamado al aburrimiento. Es un llamado a oír lo mismo. La oración tiene que ser tan sencilla e ir creciendo en la medida de tu fe y de tu aprendizaje. Que tus hijos te digan: papá, yo quiero orar contigo. ¿Por qué dice que no? No es porque tu hijo no quiera orar, sino porque lo que has transmitido es que la oración es parca, la oración es inútil, es estéril, y solamente es hablar y hablar sin creer justamente que lo que estamos orando va a venir. Que sea en un ambiente de gozo la propia oración, que emitamos gozo en la propia oración. Señor, qué hermoso eres, qué bello eres, Señor. Te bendigo, Padre. Hoy quiero reírme contigo, Señor, porque Jesucristo tenía un buen humor. Jesucristo se reía con sus apóstoles, pero ahora tú tienes que enseñar a tus hijos a reírte, justamente, aún en la propia oración con el Señor. Oye, qué detalle, Padre. De verdad, yo no había entendido esto. ¿Qué detalle tienes, papito? Palabras simples, palabras sencillas, palabras que vienen del corazón y no de palabras estructuradas. Porque a veces, y perdón que lo haga de esta manera tan gráfica, pero oh, Señor, Señor. Y hay quien ora llorando. ¡Ay, papá! Por favor, no me estoy burlando, estoy tratando de ejemplificar que muchas de las veces no es la manera de orar. Es una verdadera relación fresca con el Padre. De ahí viene nuestro gozo. Tenemos el alimento diario para estar leyendo, el TCD. Y yo acabo de descubrir algo. El TCD no se lee. El TCD se escucha. El TCD no se lee, porque eso solamente va a tu mente en muchas de las ocasiones. El TCD se escucha para llegar a tu corazón. Apréndete esta frase y coméntala con tus hijos. Bien. La voz de Dios en tiempos de tribulación es tan importante escucharla, mis amados. Y yo te digo de parte de Dios, esto no es para siempre. Esta leve tribulación, fíjate cómo la ve el Señor. Tú y yo, porque estamos sumidos y aterrizados en la tierra y en la carne, vemos una gran tribulación. Pero cuando el Señor nos dice una leve tribulación, lo está viendo el sabio, lo está viendo el todopoderoso, lo está viendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice: esto es leve. Y eso me encanta. Y con esto nos quedamos. Repito el título de esta enseñanza: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Romanos 12:12. Y la tarea de este momento es: desmenuza juntamente con tus hijos Romanos 12 en su totalidad. Tiene una gran enseñanza, y ese es entrar en el proceso de la transformación, en el proceso del cambio. Amada familia, un verdadero gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a las 7
30. Y no dejes de ver tus redes sociales para comunicarnos y decirte en qué momento vamos a estar orando los de La Roca. Que Dios te bendiga y que esta leve tribulación sea momentánea, sea instantánea desde el punto de vista y desde el corazón de nuestro Señor. Bendición para cada uno de ustedes, perseverantes en la fe, perseverantes en la oración, perseverantes en el amor a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y yo declaro en el nombre de Cristo que ninguno de tus familiares ni tú serán tocados por este virus. Lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.